Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al canal una vez más. El día de hoy vengo a compartirles una idea súper sencilla de cómo podemos reutilizar o reciclar carpetas que tengamos por ahí ya muy viejitas y que incluso las tengamos un poco dañadas. Esta idea también es en complacencia a Adriana Ramírez, quien me había dicho cómo podría yo sugerirle una idea de cómo modificar una carpeta, que incluso más adelante van a ver unas imágenes porque obviamente yo no tengo la carpeta que ella tiene, pero les quise compartir el ejemplo con una que yo tenía para que si ustedes por ahí tienen alguna carpeta viejita se den cuenta que le podemos dar un segundo uso, una arregladita para poderlas seguir utilizando. Y bueno, pues vamos a ver esa transformación, cómo fue que yo lo realicé y después se las muestro a detalle. Vamos a comenzar. Y vamos a comenzar. Esta es mi carpeta que yo voy a reciclar. Aquí les van a aparecer las imágenes de la de Adriana y voy a ocupar también una bolsa de las de Prichos para forrar mi carpeta. Lo que voy a hacer es cortar toda la costura del contorno de la bolsa. Aquí ya corté todo el contorno de la bolsa y ahora la costura que voy a zafar es esta, donde viene el plástico unido a la tela. Y bueno, pues aquí ya tengo completamente zafada de las costuras la bolsa y lo que voy a hacer es que por la parte del medio donde está ese doblez voy a cortar justo por la mitad. Ahora cada una de las partes me va a servir para forrar lo que es portada y contraportada de la carpeta. Pero antes de pegar esto yo voy a estar utilizando este plástico autoadherible que pueden conseguir en parisina, en modatelas, en papelerías. Ya hay con distintos estampados tipo madera, floreados de distintos diseños. Eso va a ser a gusto personal. Y este pedazo de autoadherible entonces yo lo voy a colocar únicamente en la parte de abajo, por eso voy a utilizar esta tira aprovechando que está así y lo voy a pegar dejando un espacio suficiente para que me quede para poder doblar hacia adentro de la carpeta y poder pegarlo hacia ella. Entonces lo vamos a pegar de la siguiente forma. Ya que lo tenemos pegado, vamos a cortar las orillas para ahora sí pegar el sobrante hacia adentro. Y así nos va a quedar forrada la parte de abajo y voy a hacer exactamente lo mismo en la parte de arriba. Y así ya nos quedó forrada nuestra carpeta con este plástico adhesivo que nos va a proteger muy bien esta parte. Y lo que es la bolsa la voy a estar pegando con un adhesivo en spray, por eso lo voy a hacer fuera porque no lo puedo hacer en interior. Y entonces ahora sí que ya tengo pegado mi bolsa a la carpeta que ya está forrada. Yo este interior de esta carpeta pensé en desecharlo, pero no, me va a funcionar y por eso no se lo zafé, lo voy a dejar para hacerle una modificación posteriormente. Lo que voy a hacer es que en la parte interna de la contraportada voy a estar pegando una cartulina rosa para que no se vea el parche de todo lo que tenemos ahí.
Una vez que ya tengo forrada mi contraportada, lo que voy a hacer es que con estas imágenes voy a realizar 2 bolsillos. En muchas ocasiones ya les he mostrado cómo hacerlos. Yo marco media pulgada o 1 centímetro, como lo van a ver a continuación, corto a orillas y pego. Hago lo mismo con el otro. Y ahora sí ya tengo terminados mis bolsillos, pero a el de abajo, le voy a estar perforando un medio círculo para que me quede más bonito y entonces ahora sí los voy a pegar. En la contraportada igual voy a pegar esta cartulina rosa. Y ya que tengo pegada esa cartulina, también voy a hacer un bolsillo aquí, pero este me va a quedar mucho más grande. Igual voy a marcarle los dobleces a media pulgada o 1 centímetro y a cortar las orillas. Ya que tengo listo el bolsillo, ahora sí lo voy a pegar. Y en mi caso pues voy a empezar a meter estos tarjetones. Cada quien va a colocar en su carpeta lo que desee. Y bueno, chicas, pues antes de mostrarles cómo es que está esta carpeta por dentro y cómo quedó, los invito y las invito a que si no están suscritos al canal y a ustedes les gusta este tipo de contenido, pues suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay nuevo video y déjenme sus comentarios, sus sugerencias y sus opiniones porque todo eso es súper importante para mí. Y ya saben, no se olviden de dejarme su manita arriba para que yo siga subiendo contenido del agrado de ustedes. Ahora sí, vamos a continuar. Y bueno, chicas, pues ahora sí se las muestro ya a detalle, ya que vieron cómo fue que yo estuve reutilizando o reciclando esta carpeta. Ustedes pueden tener otras de formas distintas, pero simplemente es para brindarles esa idea de cómo podrían ustedes modificar algo parecido. Como pueden notar, quedó completamente diferente a lo que era originalmente. Y lo que no se vio ahí en el tutorial que les dejé fue esto. Este colgante, que más bien es un identificador de maletas de los que saca Prichos. Para quienes no sepan qué es Prichos, es una tienda que está ubicada en la cadena comercial de Walmart, que es todo a un costo. Y ahí salió este identificador de maleta. De hecho, vean, en la parte de atrás le dejé esto para que ustedes vean cómo es que viene este tipo de artículo, pero yo decidí combinarlo con esta carpeta que se ve súper bonito. Lo único que hice fue quitarle la cintilla plástica que es esta para meterle lo que es una cadenita de esas de borlita en azul para que contrastara con tanto rosa de aquí, pero que hiciera armonía con la parte de acá. Y le puse listoncitos en azul, en rosa y en amarillo para que se vea totalmente a juego con lo que es nuestra carpeta. Básicamente en la parte de afuera es lo único que no vieron en el tutorial, porque pues lo demás salió perfectamente como yo reutilicé esta bolsita de esa tienda de Prichos y pues la carpeta, como la habían visto anteriormente, quedó totalmente transformada. Y en la parte de adentro quizá no se va a alcanzar a ver completamente porque en realidad esta carpeta es muy grande. Lo que yo hice es que esta carpeta es como para almacenar papeles y meterlos hoja por hoja en este tipo de contenedor. No es sobre, sino únicamente para que la documentación se mantenga lisa y no haya ningún peligro de que se arrugue. Lo que yo voy a hacer, como esta carpeta ya es bastante viejita,
Le voy a poner bolsillos y demás. Miren, incluso aquí trae este tipo de recuadros para que yo le pueda colocar aquí alguna cosa. Pero esta parte ahorita yo la dejé así. Únicamente en la primer página lo que sí hice fue colocarle este rectángulo en rosa porque quiero adornar aquí con la temática de Kitty. Si a ustedes les interesa que yo después les muestre cómo es que modifico el interior de esta carpeta, déjenme en los comentarios y con gusto se los estaré compartiendo. Ahorita por lo pronto únicamente les mostré cómo modifiqué la carpeta, cómo nos quedó por fuera y les quiero compartir qué fue lo que yo puse en lo que es portada y contraportada, pero en la parte interna. Vieron que yo coloqué este bolsillo en la parte de abajo y este otro bolsillo o sobre en la parte de arriba. Ahí lo que yo coloqué fueron todos estos hermosos tarjetones de Kitty con diferentes temáticas. No tienen una temática específica, pero me encantaron y entonces los imprimí y los puse aquí porque estos pues seguramente los voy a incluir en lo que es el contenido de esta carpeta. Y en la parte de aquí abajo puse estos, aquí en el costado puse otros más grandes y que incluso la finalidad de estos bolsillos pues va a ser almacenar precisamente documentación o cosas que yo decida almacenar en esta carpeta. Y les digo que esta parte va a ir decorada y en la parte de atrás, en el interior de lo que es la contraportada, pues obviamente este bolsillo nos quedó sumamente grande, podemos almacenar cosas o documentación más grande y aquí yo le metí también tarjetones más grandes con esta belleza de Kitty que me fascina. Me encantan, ya saben que yo les comparto lo que encuentro por ahí en Encantito Comunidad en Facebook. Van a poder ver este tipo de imágenes que yo utilicé en esta carpeta por si ustedes desean alterar alguna que ya tengan y precisamente así arreglarla como yo hice en este caso esta, que por ahí pues Adriana Ramírez había pedido esa complacencia y hermosa, pues aunque yo no tengo una carpeta exactamente como la tuya, porque pues era difícil que yo tuviera una carpeta igualita para poder enseñarte qué haría yo con ella. Ya te di una sugerencia, en este caso estos autoadheribles los podemos conseguir ahora ya en muchos lugares y nos lo protegen muy bien porque pues al ser plástico esto queda totalmente protegido y de alguna manera sí va a llegar un momento en que esto va a sufrir un desgaste lógicamente por el uso, pero sí nos va a durar un poquito más que si esto lo forráramos completamente con papel, cartulina o algo así. Por eso fue que yo decidí cubrir lo que eran las orillas, tanto de arriba como de abajo, con este plástico, porque esto pues a la larga por el uso definitivamente, por muy grueso que estuviera el papel, va a sufrir un desgaste, sobre todo aquí en la cuestión de las puntas. Por eso fue que decidí utilizar este tipo de material y también esta bolsita que al ser plástica pues obviamente esta va a tener una durabilidad mayor que si utilizo lo que es cartulina o papel. Entonces pues espero que les haya gustado esta idea, que les funcione la sugerencia por si ustedes quieren modificar y reutilizar o reciclar una carpeta que ya tengan por ahí y que quieran darle una segunda vida o segundo uso. Cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo muy fuerte y como siempre lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.